Bien, entonces esta actividad, vuelvo a decir, es una actividad de InvestigaWi para compartir información sobre los números de inversión en investigación e innovación a nivel local, a nivel del país, pero también algún comparativo internacional. Entonces, comparto pantalla. Después, Fernanda, capaz que dentro de unos minutos compartí en la presentación nuevamente para los que se vayan Sí, integrando. sí, sí. Bien, le quisimos poner un nombre quizás llamativo de todo lo que quiso saber sobre la inversión en I+D y nunca se atrevió a preguntar. Para muchos y más de los de nuestra edad hace el recuerdo de una famosa película y también capaz que alguna referencia a alguna película eh, de aquellas épocas también vamos a hacerlo más adelante. El tema es que claramente es un tema bastante complejo y es un tema en el cual eh, hemos podido aprender en todo este tiempo y hemos tenido bueno, hacernos un poco de economistas o de contadores para poder entender, digamos, estos números y de ahí la necesidad de compartirlo con ustedes. Primero, este es un poco el temario, va a haber una serie de definiciones e indicadores, en particular lo que hace referencia a gastos en actividades de ciencia y tecnología versus inversión en I+D, hablar un poco de la evolución del Producto Interno Bruto, de la evolución del ACT e I+D, del análisis sectorial, digamos, en lo que hace a las inversiones del gobierno o del Estado y las inversiones empresariales, también información sobre la encuesta de actividades de innovación del sector empresarial, datos de las últimas rendiciones de cuentas y en particular la más reciente, también algunos datos sobre esos investigadores. Y si nos da el tiempo, hay otro ítem bastante grande que es en particular el tema del presupuesto de la ANI. Como decía, estos son básicamente producto de dos documentos que ha elaborado InvestigaWi que se pueden bajar desde la página web. Uno de fines del año pasado, el presupuesto de la ANI, y otro sobre indicadores de inversión en investigación y desarrollo más reciente. ¿Qué fuentes de datos tenemos? Bueno, vamos a utilizar por una parte Prisma. Prisma es un organismo de la ANI que bueno, nuclea datos de los organismos públicos a través de la Contaduría General de la Nación, y eso lo hace todos los años, y hace después una depuración, y después datos de empresas a través de la encuesta de actividades de innovación que se realiza cada 3 años. Generalmente publica sus informes en el entorno de marzo de cada año, eh, y y en realidad cuando se publican los datos, por ejemplo, de marzo de 2024, son datos correspondientes al 2022, o sea, estamos como más de un año atrasados, digamos, respecto a esa información, digo, por el procesamiento que tiene que hacer. A su vez, también tuvimos una reunión hace unas semanas atrás con Prisma para aclarar una serie de información que también va a ser parte de este informe. Después tenemos los datos de la rendición de cuentas, en particular hay un anexo eh, creo que desde 2017 o capaz que antes ya estaba, pero más o menos por esa fecha, que se llama Gastos e Inversiones en Investigación y Desarrollo Científico-Tecnológico, no, en realidad es un poco anterior, que son datos recolectados por la Contraloría General de la Nación, hoy en día con supervisión de ANI Prisma y el MEC, incluye eh, empresas públicas y organismos de algunos organismos del derecho privado y es publicado en torno de junio de cada año. En lo que hace a los indicadores de ciencia y tecnología, lo que plantea justamente este informe de gastos publicado en la rendición de cuentas y que también están en las páginas de Prisma, es la diferenciación entre dos tipos de indicadores, que son, por una parte, las actividades científicas y tecnológicas, o ACT, que son todas aquellas acciones sistémicas relacionadas con la producción de conocimientos científicos y técnicos, así como su difusión y aplicación en todos los campos de la ciencia y la tecnología.
Y después lo que sería inversión en investigación y desarrollo, inversión en I+D, que refiere al trabajo creativo llevado a cabo de forma sistémica para incrementar el volumen de conocimientos. Estos dos indicadores han sido, digo, muy discutidos, están planteados ahí en el manual de Frascati del 2015 y en particular el primero de todos es un indicador que no se hace demasiado uso a nivel internacional. Internacionalmente, el parámetro que se utiliza para la comparación entre los países es la inversión en I+D y en particular el porcentaje del PBI o PIB destinado a esto. Para que se hagan una idea de qué incluye cada cosa, bueno, la inversión en I+D incluye investigación básica, investigación aplicada y desarrollo experimental o tecnológico. Mientras que las ACT incluyen, además de la inversión en I+D, servicios científicos y técnicos, como actividades que contribuyan a la producción, difusión y aplicación de servicios científicos y técnicos, testing y estandarización, estudio de factibilidad, servicios de salud especializados, estudios de políticas, evaluaciones programáticas y gestión y actividades de apoyo. O sea que es bastante más amplio. Además, en los últimos años, como decía, la Prisma de la ANI y también en conjunto con el MEC y Contaduría General de la Nación ha hecho una capacitación a los diferentes organismos públicos para que informaran en forma bastante más coherente de lo que se hacía anteriormente cuáles son los gastos que se tienen tanto en actividades de ciencia y tecnología como en inversión en I+D. Este cuadro que tengo acá me lo acercó Leo Lagos, el periodista de La Diaria y de otros medios. Hizo él un pedido de acceso a la información a Ceibal y Ceibal le compartió este cuadro que aparece en los cursos de capacitación que hizo la ANI y Contaduría el año pasado. Y lo pongo porque es bastante claro, digamos, cómo es el procedimiento que deberían tener estos organismos. Parte de una pregunta, si es una actividad relacionada con la ciencia y la tecnología, si sí, si no, se excluye del informe, si sí, si está basada en la aplicación del método científico, si no está basada, pregunta si utiliza conocimiento de ciencia y tecnología y busca apoyar o difundir el mismo, si no, se excluye, y en caso de que sí, se incluye dentro de actividades de ciencia y tecnología. Mientras que si la respuesta a la anterior era si está basada en la aplicación del método científico, si era positiva, si cumple una serie de criterios, en caso de que sea novedosa, creativa, etcétera, etcétera, si sí lo incluye como investigación y desarrollo, inversión en investigación y desarrollo, y si no, en actividades de ciencia y tecnología. Esa evaluación que hace cada organismo, siguiendo este patrón, es lo que determina qué es inversión en I+D y qué es gastos en ACT. Pero como ven, puede tener, digo, varias consideraciones este esquema. Bien, después otro indicador es la parte de innovación. En eso se trabaja con otro manual, el manual de Oslo, en el cual, por ejemplo, se habla de empresas innovativas, que son aquellas que han realizado alguna actividad de innovación, y empresas innovadoras, que son aquellas cuyas actividades de innovación efectivamente han derivado en resultados concretos, introduciendo nuevos productos o procesos empresariales. Y a su vez se hacen dos tipos de innovación que pueden ser en productos o en procesos empresariales. Después vamos a volver un poco sobre esto. ¿Cuáles son las actividades de innovación que puede hacer una empresa, tanto pública como privada? Bueno, investigación y desarrollo, y en eso se separan dos partes, una interna, que es el trabajo creativo emprendido dentro de la empresa, y otra externa, que es aquellas actividades de I+D contratadas a externos. Y además, por fuera, digamos, de esta parte de inversión en I+D, como actividades de innovación pueden estar adquisición de bienes de capital, adquisición de software, ingeniería y diseño, capacitación para la innovación, actividades de marketing y gestión para la innovación. También aquí ven que el conjunto, digo, puede ser bastante más amplio de lo que es propiamente la inversión en I+D. Y por último, para terminar esta parte introductoria,
para analizar estos datos, generalmente se trabajan con tres tipos de unidades, de monedas: los pesos corrientes, que son los pesos año a año, perdón; los pesos constantes, que son pesos corrientes corregidos por el índice de precios al consumo, el IPC; o si no, también en los dólares, que son pesos corrientes convertidos con la tasa de cambio promedio anual a las unidades de dólares. A su vez, en relación al PIB, vamos a utilizar los valores publicados y, en algunos casos, las correcciones posteriores que se van haciendo retroactivamente. Entonces, primer dato, para ver dónde estamos: esto ha sido la evolución del PIB en los últimos casi 20 años. Como ven, claramente ha habido, tanto en el de la izquierda, en millones de pesos constantes; en el de la derecha, en millones de dólares. Lo que se puede apreciar claramente es que ha habido un incremento del PIB, principalmente en el periodo 2005-2013, con una pendiente bastante pronunciada, y después un leve incremento en los años subsiguientes, con alguna pequeña caída durante los años de pandemia, y recién en el 2022 se recuperan los niveles prepandemia, con un valor levemente superior en dólares, por el bajo valor que tiene la divisa en este momento. En pesos constantes prácticamente se está en los valores del 2019. Como yo decía, esto es importante compararlo en términos internacionales, y este es un gráfico que ya hemos mostrado en otras oportunidades. Acá tenemos la inversión en I+D como porcentaje del PIB para diferentes grupos de países. En azules están los países desarrollados, después tenemos como Finlandia, Dinamarca, Alemania y Estados Unidos, después un conjunto de países en crecimiento y los países que podemos considerar estancados. Como ven ustedes, las pendientes son bastante diferentes. Tenemos que los países desarrollados invierten del orden del 3 y el 4% del PIB en I+D. Hay países como China que han tenido una pendiente muy pronunciada en los últimos años, de valores que eran comparables a los nuestros allá por mitad de la década de los 90, hasta valores cercanos a los países desarrollados en el presente. Mientras que países como Brasil, Argentina y Uruguay están prácticamente estancados en valores que son bastante inferiores del 1%, generalmente inferiores al 0,5%. Y también acá lo que mostramos en la tabla son los valores promedios. Uruguay está en valores, como hemos dicho varias oportunidades, comparables a los países del África subsahariana. Pero es importante separar lo que es la inversión pública y la inversión de las empresas, o la inversión empresarial. Entonces, en el gráfico de la izquierda tenemos la inversión pública del mismo conjunto de países que anteriormente, y en la derecha la inversión empresarial. ¿Qué es lo que vemos? Bueno, que la inversión pública en los países desarrollados está en el entorno del 1%, 0,8 al 1%, mientras que la inversión empresarial es varias veces ese valor, típicamente del 2 al 4%. Hay una relación más o menos de 1 a 3 entre la inversión pública y la inversión empresarial. En cambio, en los países de la región, sudamericanos, tenemos valores inferiores en la inversión pública al 0,4%, y en la inversión empresarial aún por debajo de eso, en valores que están en el entorno del 0,1, 0,2. Y la relación típicamente es de 2 a 1, mayor la inversión pública que la inversión empresarial. Vamos ahora entonces a analizar un poco más en detalle cuál es la situación en Uruguay, y acá tenemos los tres indicadores: pesos constantes al año 2016, dólares y porcentaje del PBI. ¿Qué es lo que vemos ahí? Bueno, algo que ya lo habíamos marcado: había un incremento en la inversión en I+D y también en gastos en actividades de ciencia y tecnología desde 2005 aproximadamente hasta 2018, 2019. Luego ha habido más bien un estancamiento, y llama la atención, acá
analizar por una parte la parte de pesos y dólares y después volver a la parte del porcentaje del PBI. Llama un poco la atención este pico del año 2022, en el cual tanto en inversión en I+D como en actividades de ACT hay un aumento bastante considerable. Estamos hablando que si lo pasamos a eh, valores aquí en porcentaje del I+D, estos son los valores que se están marcando. Estamos en valores que en términos de porcentaje del PIB estamos hablando de valores del orden del 0,5-0,6%. Bien, eso fue lo que nos motivó a hacer un estudio un poco más detallado de qué es lo que había ocurrido en estos últimos reportes, y para eso hicimos una distinción entre lo que es el sector público, gobierno más educación pública, y el sector empresarial, que incluye tanto empresas públicas como empresas privadas y la educación privada. Aquí tenemos nuevamente el gráfico de la inversión total en I+D, en pesos constantes o como porcentaje del PBI, y separado la inversión pública y la inversión empresarial. ¿Qué es lo que vemos? Que la inversión pública tuvo ese incremento hasta el año 2018, luego un estancamiento en valores que, si lo ponemos en términos del PIB, es el entorno del 0,3%, pero la inversión empresarial tuvo un pico importante, según este reporte, estamos utilizando los datos, como decíamos, de Prisma, del año 2018, 2019, 20, 21 y 22. O sea, perdón, 2019, 20, 21 y 22. Hubo un incremento sustancial, según este reporte, que es lo que explica el incremento más global de, de toda la inversión. Bien, entonces ahora teniendo este panorama, lo que hicimos fue analizar un poco más en detalle la inversión pública y la inversión empresarial. Y acá entonces tenemos nuevamente los dos indicadores, el ACT, las actividades de ciencia y tecnología, y vamos a ver después el I+D. Y acá hemos hecho otra separación, que es lo que consideramos los sectores que hacen uso intensivo de la ciencia y la tecnología y otros sectores públicos. Entre los sectores intensivos destaca la UDELAR, pero también tenemos el INIA, la ANI, la educación superior privada, el LATU, el IPEMON, el Instituto Pasteur de Montevideo. Como vemos en el gráfico de la izquierda, la UDELAR es la que domina la inversión, con más de 100 millones de dólares anuales, y representa, bueno, más del 50% de la inversión pública. Ha tenido un incremento considerable durante el periodo 2005-2018 y luego un estancamiento en los últimos 4 o 5 años, con un leve repunte en el año 2022. Y el resto de los organismos también han tenido un patrón más o menos similar, pero más bien tendiendo a un estancamiento, una situación que no ha variado sustancialmente desde el año 2013-2014 en adelante, con hasta alguna caída, como por ejemplo lo que está marcado ahí de la ANI. En lo que hace a los otros sectores públicos, y acá vemos fluctuaciones muy importantes. Dentro de los otros sectores públicos está Ceibal, la Intendencia de Montevideo, Presidencia de la República, el Ministerio del Interior, ANCAP y UTE. Como vemos, por ejemplo, hay un pico muy grande de gastos en actividades de ciencia y tecnología de la Intendencia de Montevideo a partir del año 2016 o 2017, perdón. Posiblemente antes los reportes eran incompletos y se han mantenido esos niveles de gastos bastante altos en los últimos años. Pero uno de los que llamó más la atención, y por eso también parte del análisis, fue el incremento notable que aparecía del reporte de Ceibal, que Ceibal pasaba de valores muy por debajo de los 10 millones de dólares anuales a valores del orden de 60 o 70 millones de dólares anuales. Vuelvo a decir, esto es gastos. Ahora, si lo analizamos en términos de inversión, que sabemos que es lo que nos interesa más, digamos, porque es lo que podemos comparar internacionalmente y que además es lo que mueve al desarrollo del sector, vemos patrones bastante similares.
pero en lo que hace a los sectores intensivos, pero en lo que hace a los otros sectores públicos, los niveles son bastante más bajos que los de gastos, con algunos picos como este de la Intendencia de Montevideo, pero también con incrementos como por ejemplo el del Ceibal, no a los niveles anteriores, pero sí hoy en día, según este reporte, Ceibal estaría invirtiendo del orden de 15 millones de dólares anuales en inversión en I+D. Bien, y en particular eso nos llevó a tratar de averiguar un poco más a qué se deben estos picos, en particular el de la Intendencia de Montevideo, ese pico del año 2018 parecería estar asociado a algunas inversiones que hizo en, por ejemplo, programas como Ciudades Inteligentes, si bien todavía eso no lo tenemos tan claro, digamos, tenemos que analizarlo un poco más en detalle. Y en el caso de Ceibal, también vuelvo a este pedido de información que hizo Leo Lagos, lo que vemos que en realidad es un cambio en el mecanismo de reporte. ¿Por qué? Porque si uno ve lo que pidió Leo Lagos era que se le diera toda la información desde el inicio del plan Ceibal, allá por el 2011 hasta el 2023, en términos de I+D y ACT, y lo que se ve que los números han estado más o menos creciendo, pero sin esos picos tan grandes desde el inicio hasta la actualidad. Y lo que ocurrió básicamente en el año 2022, que es el año en el cual estaba el pico este que estábamos hablando acá, del año 2022, es que empezaron a incluir dentro de su reporte cosas que antes no las consideraban como I+D o ACT. Con lo cual eso significaría que en realidad habría que hacer una revisión para atrás o también analizar si realmente lo que está haciendo Ceibal se puede considerar como inversión en I+D o ACT. Eso, digamos, podemos analizarlo un poquito más en detalle, no quiero detenerme en esto, pero es una de las cosas que preocupa cuando manejamos este tipo de datos. También quizás será más preocupante el tema de la inversión del sector empresarial. ¿Por qué? Porque acá lo que vemos es que la inversión del sector empresarial tuvo un aumento muy importante, según este reporte, en los años 2019, 20 y 21, que corresponde justamente a la última encuesta de innovación que cubre el periodo 2019-2021, y que eso, acá tenemos el ACT, las actividades de ciencia y tecnología, de ciencia y tecnología, pero también la inversión en I+D, o sea, el pico se da tanto en una como en otra. Eso se da en lo que hace a la inversión de empresas privadas, porque la inversión de las empresas públicas se ha mantenido en valores más o menos constantes en los últimos 10, 15 años, sin demasiadas variaciones. En el propio encuesta, estos son datos de la encuesta de innovación, se menciona que gran parte de este aumento se debe básicamente a la inversión de dos empresas, Globant y Mercado Libre. Las empresas públicas, decíamos, reportan estos niveles bajos. Más del 45% del total de la inversión privada en I+D corresponde a la suma de dos empresas, Globant y Mercado Libre. El resto de las empresas, la variación fue mínima. Y eso queda claro en esta otra gráfica en el cual separamos la inversión de Globant y Mercado Libre del resto de las empresas. El resto de las empresas prácticamente siguen en valores constantes y lo que aumenta entonces es por estas inversiones de Globant y Mercado Libre. Después, en esta encuesta de actividades de la innovación, aparece otra serie de datos que son bastante preocupantes. En particular, uno que es esto de la tasa de empresas innovativas, que son aquellas que han realizado alguna actividad de innovación, que viene cayendo en los últimos 20 años, de valores que estaban en el entorno del 30% a valores que están en el entorno del 15%. Es el gráfico de la izquierda. Y también, bueno, tanto cae la innovación en productos como la innovación en procesos empresariales. O sea que por una parte tenemos un aumento de algunas empresas, pero el resto del sistema más bien viene en caída. Después también en ese análisis hay un detalle, por ejemplo, de los diferentes sectores y la mayor parte de la inversión en actividades de innovación se da en el sector de las TICs,
como ven ustedes en el primer gráfico de la izquierda, el 44% de esa inversión se da en el sector de las TICs y se da tanto en en adquisición de bienes capital como I+D interna y externa, que es en definitiva lo que nos interesa más, que haya una inversión que además promueva el desarrollo. Si uno suma I+D interna y externa, representa el 47%, casi el 50% de la inversión en actividades de innovación, cosa que uno diría que es positiva. Cabe señalar que esto refleja principalmente lo de las dos empresas que decíamos anteriormente. También, bueno, acá vemos la evolución de la adquisición de capital, versus la inversión en I+D, y vemos este incremento de los últimos años. Y también es otro factor preocupante que esta inversión en I+D, si uno la separa entre la interna y la externa, lo que vemos es que la inversión interna, que es la que daría más trabajo a gente vinculada al sector, o sea que es todo trabajo creativo dentro de la empresa, no ha tenido algunos incrementos, pero más bien se mantiene en valores relativamente constantes. Lo que ha tenido el salto más grande es la inversión en I+D externa, que son actividades de I+D, pero contratadas a externos o realizadas fuera de la empresa. O sea que este salto que decíamos de Globan y Mercado Libre es por la contratación de servicios de I+D externos fuera de la empresa, no necesariamente fuera del país. Y acá tenemos exactamente, en esta encuesta se hace un estudio de los casos de Globan y Mercado Libre con los valores. Hoy en día, por ejemplo, bueno, Globan está haciendo inversiones en I+D del orden del 60 hasta 80 millones de dólares y Mercado Libre del orden de 20 millones de dólares. No conozco demasiado el sector, hemos estado, bueno, hay algunas personas acá que capaz que conozcan más, pero es básicamente contratación, como decíamos, de I+D externa, compración de gente y de servicios para el desarrollo. El 90% de la inversión en I+D es realizado solo por el 13% de las empresas que realizan esta actividad y en particular dos empresas acumulan el 47% y una de ellas el 34%, que es Global. Otro indicador de que estos números, si bien pueden ser positivos en cuanto a mejora de la inversión, no son muy buenos para el desarrollo del sector de investigación e innovación, es este coeficiente de inversión, perdón, de porcentaje de la inversión en I+D que está concentrado en una serie de pocas empresas. Este coeficiente, cuanto más alto es el coeficiente, quiere decir menor cantidad de empresas son las que desarrollan I+D. Eh, Tuvimos valores en los cuales en la década de los, perdón, mitad de la década del 2010 teníamos un 33-40%, hoy en día el 74% de la inversión está realizado por 10 empresas y capaz que, como decíamos, acumulado en un par. Por último, de esta parte de números de inversión, el dato más fresco es la rendición de cuentas 2023, que fue presentada por el Ministerio por el gobierno, digamos, y por el Ministerio de Economía y Finanzas el 30 de junio pasado, y en la cual hay este anexo de gastos e inversiones en I+D, que es con datos que recoge Contaduría, que son en definitiva los que después utiliza Prisma para sus informes. ¿Qué es lo que vemos? Y un poco también, digamos, en forma preocupante, es que si uno lo mide tanto en millones de dólares como en porcentaje del PIB, se muestran aumentos notables. Estamos hablando nuevamente de gastos en ACT, no en inversión en I+D. Pero vemos como que se dispara hacia arriba estos valores. De hecho, tenemos que en 2023, comparado con el 2022, se plantea un aumento de 215 millones de dólares, que son principalmente debido a dos aumentos, uno de 92 millones de dólares de UTE y otro de 69 millones de dólares de la Intendencia de Montevideo. No podemos saber con estos datos por ahora cuánto es la inversión en I+D, o sea, cuánto de estos gastos en ACT es inversión en I+D. Pero si uno entra en el detalle de los rubros, uno podría llegar a estimar que, según esto,
en el informe que hará Prisma o quien lo haga el año que viene, íbamos a tener un incremento en inversión en I+D del orden del 0,1%, pero asociado a estas dos grandes inversiones de UTE e Intendencia de Montevideo. Porque por otra parte, si uno vuelve a los valores de lo que mostrábamos en este gráfico, ¿tá? Los sectores de uso intensivo están estancados y en las inversiones, en las rendiciones de cuenta y en particular en esta rendición de cuenta no va a haber incrementos. Algunas cositas más para ir redondeando es, por una parte, también algunos datos en relación a investigadores. Hay una colega que ha trabajado mucho este tema, que es Judith Sutz. Este gráfico fue motivado por una de las conversaciones que tuvimos con Judith. Es un gráfico que muestra en el eje de las X el porcentaje de inversión en I+D como porcentaje del PBI y el otro el número de investigadores por millón de habitantes. Lo que vemos es que los países desarrollados no solo invierten mucho más, sino tienen un número muy superior de investigadores por millón de habitantes. Para poder ver a Uruguay tenemos que hacer un zoom de la parte de abajo a la izquierda, lo tenemos por ahí, creo que acá está Uruguay, con menos de 1000 investigadores por millón de habitantes y con valores del orden del 0,4, 0,5%, de esto eran datos hasta el 2021. Y después en el libro que está recientemente publicado por Judith y el equipo del CITINDE, este libro Desarrollo de la Ciencia, Tecnología, Innovación y sus Interacciones, que hemos compartido con los socios de InvestigaUI, que se presentó hace unas semanas atrás, aparecen estos dos gráficos en el artículo que presenta Judith, que también son bastante preocupantes. Este es más o menos el mismo gráfico que mostrábamos anteriormente de investigadores por millón de habitantes versus I+D como porcentaje del PBI, pero este otro que presentó, que me pareció muy llamativo, que es el número de investigadores por millón de habitantes y en el eje de las X, los investigadores que están trabajando en empresas. Como vemos, los países de nuestra región y los países subdesarrollados no solo tienen pocos investigadores, sino están muy concentrados en el sector público, básicamente las universidades, y muy pocos en el sector empresarial, ¿tá? En términos porcentuales. Acá, por ejemplo, en estos países desarrollados, y pongamos el caso más extremo, Corea del Sur tiene el 85% de sus investigadores en el sector empresarial y con un número bastante grande. Bien, yo creo que voy a parar por acá porque capaz que podemos dar espacio para algunos comentarios y algunas preguntas y dejar este otro tema que es también muy preocupante, que es el presupuesto de ANI. ¿Por qué es muy preocupante? Bueno, porque el presupuesto de ANI es el principal organismo de financiamiento de ventana amplia, de ventana abierta, si bien no es el mayor, y si eso lo podemos ver capaz que en alguno de los gráficos anteriores, acá donde tenemos, aquí tenemos a ANI está por acá abajo, en términos de inversión, comparativamente con la UDELAR, pero la UDELAR, bueno, podemos aplicar fondos de la UDELAR solamente los investigadores de la UDELAR. Y algo que no lo comenté, este monto de la UDELAR de 100 millones de dólares también requiere todo otro análisis aparte, pero es en un, creo que es en el orden del 70% de eso son sueldos de los investigadores o de los docentes con régimen de dedicación total, ¿no? La gran parte de este monto de inversión de la UDELAR es sueldos de los investigadores en régimen de DT. Bueno, entonces decía que no quería meterme en esto fue todo otro trabajo que hemos hecho, que está basado en el estudio de estos insumos, en particular de los planes operativos anuales, con la gran dificultad que hemos marcado en varias oportunidades de que hoy en día no hay ningún investigador integrante del directorio de la ANI, ya que la investigadora propuesta por el CONICIT está sin aprobación por parte del Poder Ejecutivo.
Lo único que voy a marcar de esto es que en términos del plan operativo anual, la inversión de ANI ha tenido fluctuaciones, caídas importantes en el 2021 y 2022, y se recuperan los valores en el 2023 y 2024, alcanzando valores comparables a los que había en el 2017, 2015, 2010, 2020 aproximadamente. Y de este trabajo, yo voy a saltear todo esto, que es toda otra cantidad de información, comentar esto último. Eh, la ANI tuvo un importante incremento en la rendición de cuenta, 2021 aprobada en el 2022, y a comenzar a ejecutar en el 2023 y el 2024, pero a partir del análisis de los planes operativos anuales, nosotros encontramos que hay un faltante en la planificación de los gastos del orden de 364 millones de pesos, y gran parte de esto se debe a faltante en los programas de investigación y formación, también un faltante extra, digamos, que no está en eso, en la parte de innovación y emprendimientos, y un acumulado de aumento de gasto de funcionamiento de 193 millones de pesos. Y bueno, para terminar entonces, algunos mensajes finales. La importancia de contar con datos confiables para la definición de políticas, el hecho de que los gastos en actividades de ciencia y tecnología, los gastos en ACT, es un indicador incierto y de poca utilidad comparativa. La inversión en I+D es un indicador más robusto y es el usado internacionalmente. El crecimiento de la inversión en I+D en las últimas había un crecimiento de la inversión en I+D en las últimas décadas, pero un estancamiento en los últimos 5 años. La I+D pública está en el entorno del 0,3% del PIB, en el entorno de los 200 millones de dólares anuales, de los cuales el 50%, decíamos, corresponde a la UDELAR, y de eso gran parte a los sueldos de dedicación total. Ha habido un aumento en el sector empresarial de la inversión en I+D, pero concentrado solamente en 2 empresas de la rama TICS, y pensamos que para la buena salud del sistema es necesario ampliarlo no solo a otras empresas de la rama TIC, sino también a otras ramas del conocimiento, las biotecnologías, las energías renovables, y ahí podríamos hacer una larga lista. Hay un bajo aumento del número de investigadores. De hecho, hay otro gráfico que no me dio tiempo para mostrarlo, que es que la pendiente del crecimiento del número de investigadores parecería ser menor a la pendiente del aumento de la inversión, y eso está planteando que tenemos que menos investigadores, estamos formando menos investigadores de los que estaríamos necesitando. Y bueno, por último, la necesidad de monitorear el presupuesto de ANI. Y con esto termino entonces rápidamente esta introducción, y bueno, estuvo más rápido de lo que pensaba. Eh, eh, Dejamos espacio para comentarios de los compañeros y compañeras que están en el Zoom. Quedó entonces esta presentación para que ustedes la revisen. Nos pueden mandar comentarios o consultas al mail de InvestigaWI. Y mientras van pensando en algo, en algún comentario, quiero comentarles que hay otra línea de trabajo que hemos venido desarrollando en la Comisión de Políticas y con la Comisión Directiva, que es todo el tema de la comparación, o sea, por una parte, contacto con los precandidatos y precandidatas en aquel momento a las elecciones internas y a las comisiones de programas de los partidos. Ese trabajo, como producto de ese trabajo, bueno, justo en los días previos a las elecciones internas, publicamos un artículo en La Diaria y en versión extendida en nuestra página web, que también lo pueden bajar. Y ahora la idea que hemos estado conversando en estas comisiones es continuar este trabajo para hacer un análisis comparativo un poco más
en detalle y ahora ponernos en contacto con los candidatos a presidente y sus referentes de programa para bueno, ver qué posibilidades hay de acuerdos en términos de promoción de la investigación y la innovación. Y bueno, ¿alguna que quiera levantar la mano? En la sala tenemos a varios expertos en esta temática. Bueno, tenemos... Sí, a mí me gustaría que hablaran los expertos, porque esto más o menos, muchas gracias, Gonzalo, estuvo muy clara tu presentación, pero nosotros ya veníamos manejando estas informaciones, ¿no? En la moción directiva y todo, y a mí no sé qué me gustaría escuchar la opinión de los demás, porque a mí lo que me parece que estos análisis están un poco como engañosos, ¿no? De lo que es la inversión, y realmente si no se hubiéramos hecho este trabajo de los que lo hicieron tan profundamente, ¿no? Podemos interpretar muy mal cómo se está invirtiendo la plata en ciencia y tecnología. Bueno, pero me gustaría escuchar a los que saben de esto. Igual, muy útil, gracias. ¿No hay nadie que quiera hacer ningún comentario? Eh, O sea, los dejaste a todos mudos. Sí, yo tengo una pregunta, pero no, o sea, para nada como experta, porque justamente soy más ignorante que cualquiera de todos los demás. Pero las perspectivas de que haya algún cambio de aquí a que tengamos un nuevo gobierno, ¿existe? ¿O como que ya hay que darlo por perdido y en realidad es esperar, hablar con los candidatos y esperar al cambio? Porque hay cosas que parece que no logran funcionar y que tendrían que corregirse cuanto antes, ¿no? Pero no sé qué se puede hacer bien, para modificarlo. las asignaciones presupuestales ya están dadas para el año 2023 o 2024 y 2025 todavía, porque la última rendición de cuentas que podía asignar gastos fue la del año pasado. Esta rendición de cuentas de este año es de gasto cero, creo que se le dice algo así, o de artículo único en el cual digo no hay ningún tipo de asignación presupuestal. Lo que debería ocurrir, y eso es un poco, digamos, lo que yo quise saltear para no hacerlo tan extenso, es que la ANI ejecute más completamente, diríamos, los fondos que se le fueron asignados esencialmente en la rendición del año pasado. A nuestro entender, hay fondos que no han sido suficientemente asignados ni en el plan operativo ni en los informes posteriores de ejecución. Por ejemplo, hay un dato que es el más llamativo de todos, y es el dato en referencia al Uruguay Innovation Hub, el UIH, que fue creado, o sea, propuesto en esa rendición de cuentas, creado el año pasado, al cual se le asignaron 400 millones de pesos por año, y según el informe, según la auditoría que hace una consultora privada eh, al final de cada año a los gastos, a la ejecución de la ANI, y el informe ya está publicado del año 2023, de los 400 millones de pesos asignados a la ANI para el UIH o para toda la parte de innovación, solamente se ejecutaron 44 millones de pesos, o sea, prácticamente el 10%. O sea que la ANI
debería disponer, porque eso no lo comentamos, o sea, la ANI, al ser una institución pública del derecho privado, recibe los fondos del Ministerio de Economía y Finanzas, más otra serie de fondos que va recibiendo, pero a diferencia, por ejemplo, de la UDELAR, que los fondos que recibe los tiene que ejecutar durante ese año, la ANI puede acumular ese dinero si fue recibido, ¿tá? Y si fue solicitado, y ejecutarlo en años posteriores. Entonces, lo único que podríamos esperar es que haya una cierta ejecución un poco mayor que lo que ha habido en el último año, porque debería tener más fondos de lo que ha ejecutado hasta ahora. Si no, en términos de presupuesto, no esperaríamos nada hasta el año 2026, porque las asignaciones ya para el año 2024 y 2025 ya fueron hechas. Eh, Creo que si alguien quiere complementar en eso, si no. Sí, sí, Anabel. Que te quería hacer. Si hay alguna explicación de ese faltante de los, creo que dijiste 364 millones de pesos sin ejecutar, si hay alguna hipótesis o se ha preguntado a alguien qué pasa con ese Sí, dinero. Investiga UI fue cuando apareció este documento nuestro sobre, en diciembre del año pasado, sobre el faltante de la ANI, que era un tema que venía siendo muy conversado en el directorio del CONICIT, en particular por la delegación de la UDELAR y por la representante de los investigadores. Se habían hecho varios planteamientos y se había convocado a la ANI para explicar la situación, pero nunca se había llegado a tener una respuesta final. Fue ahí que nosotros decidimos sacar este documento, y a partir de este documento fuimos invitados a la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados, para, bueno, explicar lo que estábamos planteando. Como consecuencia de esta comparecencia, la diputada Lilian Galán, que era la presidenta de la Comisión de Ciencia y Tecnología, hizo un pedido de informe a la ANI sobre justamente este tema, y la ANI respondió, después la diputada nos los compartió. eh, las explicaciones que da la ANI es en torno a una cierta planificación de la inversión o escalonamiento de los gastos, digamos, que va realizando, que le llevarían a que los años posteriores al 2023, que era básicamente lo que estábamos analizando, y el POA 2024, se fueran ejecutando. No obstante, la incongruencia que hay en relación a esto es que, si uno analiza el plan operativo anual 2024, en el cual ya se debería reflejar esos gastos que estaban acumulados de años anteriores, no aparecen, digamos. Entonces, tenemos que ahora esperar a el informe financiero del año 2024 y la planificación 2025 para poder cerrar. Pero por ahora hay una diferencia considerable. Rafael Canetti. Hola. Sí, primero, muchas gracias por la presentación y por el trabajo que hicieron los compañeros de las comisiones de Investiga UI para, digamos, para recopilar toda esta información, y a Gonzalo para presentarla de esta manera que es bastante clara. Yo quisiera arrancar con una pregunta, porque hay algo que no me queda claro. eh, digo, eh, a mí se me escapa, porque más allá de de las recomendaciones de Oslo y Manuel Frascati, hay cosas que son ambiguas y que no entiendo bien. Capaz que en la conversación que ustedes tuvieron con Prisma quedó un poco más aclarado. Dentro de inversión en ciencia y tecnología, cuentan seguramente las adquisiciones de empresas como inversión, es decir, la adquisición
de una empresa tecnológica por parte de otra podría considerarse como una inversión en ciencia y tecnología. Lo que recoge Prisma sigue ese criterio, porque de ser así, eh, eh, sin la creación de absolutamente nada nuevo, sucesivas adquisiciones podrían computar como inversiones en ciencia y tecnología, que de hecho de alguna manera lo son, pero no representan algunas cosas que queremos medir, como que es realmente, como que se vincula realmente a la generación de nuevas actividades de ciencia y Ujú. tecnología a partir de inversiones, ¿no? Entonces, para eso va una pregunta. Y lo otro, un par de comentarios sobre esto último que decía Gonzalo. Yo estoy muy preocupado por el tema del presupuesto de la ANI. Eh, bueno, eh, Gonzalo es consciente porque incluso compartimos algunas de las cifras que habíamos visto en relación a los POAs anteriores. Es muy claro que eh, la ANI derivó fondos que deberían de ser para investigación científica y tecnológica, las derivó hacia actividades de innovación o hacia el incremento de los gastos de funcionamiento de la propia agencia. Eh, en las cifras que yo tengo, son muy parecidas a las de Gonzalo. Debería de haber habido un incremento presupuestal de 342 millones de pesos a partir del año 2022 en materia de eh, actividades de investigación y desarrollo, pero estrictamente en investigación académica, que incluye todos los programas de investigación y los programas vinculados a formación. Para eso, el Parlamento dedicó un incremento presupuestal con el objetivo de este tipo de actividades, investigación académica, de 342 millones de pesos. Y sin embargo, en el plan operativo anual del 2023, de estos 342 millones de pesos, faltaban 235 millones de pesos hacia la investigación académica. Lo interesante de la protesta que se hizo desde principios del año pasado en el CONICYT y que después continuó Investiga UI, es que este año el faltante es solo de 122 millones de pesos. Me refiero al faltante en el incremento a los programas de investigación académica. Uno puede ver el vaso medio lleno, medio vacío en relación a lo que decía Anabel, ¿qué podemos hacer? Yo creo que, que al menos la protesta que hubo masivamente, y bueno, que también tuvo ecos en la prensa, Investiga Hoy sacó varias cosas, Edgardo también sacó alguna nota seguramente, la vi sobre otros temas vinculados, pero creo que en este tema posiblemente también, redujo el faltante de 5 millones de dólares o casi 6 millones de dólares a un faltante de 3 millones de dólares. Está el vaso medio lleno y medio vacío. Lo que es cierto que dice Gonzalo es que eso no se incrementa. Acá no hay fondos reservados para ejecutar después. Y lo que es más grave todavía es que la no ejecución del Uruguay Innovation Hub, que son fondos destinados a innovación, se supone que deberían ser 10 millones de dólares al año, no se ejecutaron, pero no están guardados en ningún lado. Es decir, lo que no se ejecutó se perdió. ¿Por qué? Porque eso no es presupuesto del año. La falta de confianza en la agencia es tan grande, incluso por parte del Poder Ejecutivo, que estos fondos nunca fueron incorporados al presupuesto de la ANI. Son fondos del Ministerio de Economía que requieren la propuesta de en qué ejecutarse por parte de la ANI y quien autoriza la ejecución y deposita los fondos es el Ministerio de Economía con el visto bueno también de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Simplemente para aclarar esto, porque esto coloca en una situación compleja, porque ese dinero
Si no se ejecutó, se perdió, porque es dinero de rentas generales que está asignado al Ministerio de Economía y no a una figura pública no estatal como la Agencia Nacional de Investigación e Innovación. Era la aclaración de eso, no quiero abusarlo. Bien. Gracias. Sobre lo primero que planteás, digamos, del tema de la inversión empresarial vuelvo a decir, esto está concentrado en dos empresas, Global y Mercado Libre, de las cuales los datos que aparecen no son la totalidad de los datos por la reserva que hay que hacer de los datos empresariales, pero sí aparecen algunos datos en la encuesta. Y lo que dicen esencialmente es que han contratado a más gente o han contratado, o sea, pero por otra parte, si uno hace análisis de la diferencia entre I más D externa e I más D interna, es básicamente I más D externa. O sea, no sé si es que no lo incorporan a su plantilla y lo contratan de alguna forma, pero lo que se dice es que el número de personas que están trabajando para estas empresas ha tenido un aumento considerable en los últimos 3 años o 2, 3 años. Eso es un poco, digo, la respuesta que nos han dado, pero justamente por el tema de la reserva, uno no puede llegar a ahondar más. Lo que es claro es que el resto del sistema empresarial en temas de innovación ha estado más bien estancado o en decrecimiento y no ha tenido aumento considerable. Lo segundo, digamos, es buena, digo, la aclaración que vos hacés respecto al tema del Uruguay Innovation Hub. Lo que también podría, a nuestro entender, digo, es que se ha ido acumulando un faltante. O sea, tenés el faltante del año pasado, quizás el faltante de este año es menor, pero tenés todavía la deuda del año pasado en lo que hace a la inversión para la parte de fomento a la investigación. Y hay un dato que está en la presentación y yo no lo quise desarrollar más, que es que los 160 millones de pesos que fueron asignados, esos 342 que hablaba Rafael, se componen de 3 partes. 180 millones de pesos, que era inicialmente lo que planteaba el Poder Ejecutivo, más 160 millones de pesos que se agregaron durante la discusión en el Parlamento, más 2 millones de pesos para Timbó. Esos 160 millones de pesos se decía que debían ser para ciertos programas y explícitamente decía que no deberían ser asignados para empresas. Si uno ve, voy a compartir un segundo y con eso, ahí va, esto que está acá, y después ya le doy palabra a Marita. Esto es parte de lo que estaba diciendo recién, ¿tá? 180 millones de pesos para fortalecimiento del Sistema Nacional de Investigación e Innovación. Eso se utilizó básicamente en aumentos en el SNI y en becas, según el informe de ANI. 160 millones de pesos, que iban 15 para Fondo María Viña, 25 para Fondo Clemente Estable y 120 millones destinados exclusivamente a ciencias agrícolas, biológicas, médicas y de salud, ingeniería y tecnología, y no podrán ser otorgados a empresas. ¿tá? Pero en la respuesta que le da Ani a la diputada Galán, dice que estos 160 se asignaron, por ejemplo, a el programa de equipamiento científico. Este que cierra en unos días, en el cual estamos trabajando bastante. Yo estoy presentando una propuesta, pero este programa, por ejemplo, habilita a las empresas a presentarse. ¿tá? De hecho, cambió las bases del programa de equipamiento científico, que son unos 80 millones de pesos, gran parte de estos 160, para que empresas pudieran presentarse. Con lo cual, no se está cumpliendo lo que se está planteando ahí. Marita había pedido la palabra, o no, ahora no la veo. Hola, sí, muchísimas gracias Sí. por la presentación y por todo el trabajo previo. En realidad, en parte me han respondido, y sobre todo en la respuesta a Rafael. Sí, digamos, la inquietud mía era que pensando que en otras partes del mundo la inversión privada en I+D es mucho más alta en relación a la estatal. Por ejemplo, me acabo de fijar en Inglaterra, unos datos que encontré hace poquito, decía que, bueno, por cada libra
que aportaba el gobierno se estaban invirtiendo entre 0,4, 0,7 a nivel privado. O sea que no llega al mismo monto, pero por lo menos en algunos países, como sería el caso de Inglaterra, pero es bastante elevada. Y me da la impresión que los montos en Uruguay son muy chicos. Entonces, sumado a que lo que era para investigación está como drenando, ¿no? Por canales comunicantes colaterales a nivel privado. Entonces, era como reforzar esa pregunta, ¿no? ¿Qué se puede hacer o cuál sería la estrategia para que haya, digamos, una promoción genuina a la inversión privada en I+D y que de alguna manera quite que no sé si es demanda realmente o el gradiente que hace que el gobierno derive parte de la plata de investigación a la parte de empresas, ¿no? Era un poco reforzando lo que ya están hablando nomás. Gracias. Sí, sí. Bueno, ahí, digamos, en el documento que elaboramos el año pasado, que tiene el título pomposo de reordenamiento del sistema de investigación e innovación, eh, se manejaban, digo, algunas alternativas, digo, respecto a eso, a cómo buscar, digo, promover. Primero, tener claro que todavía en lo que hace a la inversión pública estamos lejos de los niveles que debería tener un país que pretende, digamos, sí, estar en un proceso de desarrollo. O sea, estamos, como decíamos, en el 0,3% del PIB y tendríamos que tender en inversión pública al cercano al 1%. ¿Ah? Y por eso es preocupante justamente cómo se manejan los números, porque si de la noche a la mañana empezamos a subir, digamos, porque cambian la forma de, de reportar, o bueno, y empezamos a subir de esa forma y no genuinamente, eso es un poco, digo, la preocupación. Pero primero tener presente eso, de que debemos aumentar la inversión pública. Y, como decimos un poco en ese documento, aumentar mucho más la inversión privada. Y para eso hay mecanismos que el propio Estado puede tener para la promoción. En ese sentido, muchos de los programas de los partidos políticos recogen ese tipo de ideas, como la compra tecnológica por parte del Estado, una serie de facilidades para que las empresas ya puedan desarrollar y también, bueno, acciones propias de las empresas. Eh, ahí bueno, me remito al documento ese, se lista una serie de acciones que deberíamos tener para que la inversión empresarial tenga un aumento sustancial. Sí, sí, claro. Lo esencial es que aumente la inversión pública, ¿no? Que es bajísima. Sí, Pero bueno, sí. están las dos cosas. Cecilia. Y yo quería como remarcar este nuevo término, quizás para nosotros, que es el de ACT. Me parece que es importante que lo tengamos claro en las narrativas de inversión. Es un término como muy general, si bien es un término técnico, para comparar es un poco más discutible dentro de todas las cosas que entran allí, ¿no? Como para separarlo del indicador de inversión en I+D, ¿no? Creo que va a quedar la grabación y se pueden llegar a ver las gráficas de vuelta y entender un poco esta terminología, ¿no? Que me parece que también es importante que en nuestra asociación y los investigadores la tengamos presente. Ujú. Bien. Eh, ¿Algún comentario más? Se ha sumado alguna gente más ahora recién. Eh, durante la presentación me di cuenta de algunos pequeños errorcitos que tiene, digo, la presentación. Ahora, digo, los voy a corregir y va a quedar, digamos, disponible para todos. Eh, así que puedan mirarla con más detalle en, en los próximos días. La idea va a ser, bueno, compartirlo también con
con todo el resto de socios y socios esta presentación y también la grabación. Edgardo. Hola, sí. ¿Se escucha? Sí, sí, se escucha bien. Con respecto a lo que decía Cecilia, quería reafirmar dos conceptos. En primer lugar, me parece que nosotros tenemos que utilizar el término investigación y desarrollo. Y esto de actividades de ciencia y tecnología, un indicador mucho más amplio y bastante, mucho más flexible, lleva a confusiones. Entonces, que las hacemos todos y que si uno va a mirar incluso cómo están escritos los compromisos políticos de aquella declaración conjunta de presidenciables hace años, o en distintos comunicados o declaraciones de distintos actores o académicos o universitarios o políticos, es bastante frecuente entreverar ciencia, tecnología, innovación, I+D, actividades de ciencia y tecnología. Entonces, ese 1% medio paradigmático termina siendo totalmente confusional para la mayor parte de la gente. El propio 6% más 1, el 1 no está claro a qué se está refiriendo, porque si decimos ciencia y tecnología, es que estamos hablando de actividades de ciencia y tecnología, y si decimos I+D, estamos diciendo un indicador más restrictivo. Por lo tanto, yo sugiero que permanentemente cuando estemos expresándonos, y yo lo he comenzado a hacer en mis notas, utilizar el I+D. Para ser claro y referirnos. Y de acuerdo al propio Prisma, en el año 2022, el I+D público es 0,32. Eso es lo que para el año 2022 es lo que dice la propia Prisma. El dato para el 2023 no está. Prisma lo tendrá que colocar. A partir de esto de discriminar los datos que puso la Contraloría General de la Nación en la rendición de cuentas, pero no sabemos cuál es el dato de la inversión pública de I+D en el 2023. En el 2022, en la página oficial, es 0,32. Y yo en lo personal voy a utilizar eso como elemento de referencia para cualquier discusión. Y yo creo que eso lo tendríamos que hacer todos para converger en una propuesta de cuando hablamos del 1% público, a qué nos estamos refiriendo. El segundo concepto que quería plantear es la explicación de este ACT, esta actividad de ciencia y tecnología, ¿qué origen tiene? Tiene un origen, la actividad de ciencia y tecnología fue inventada en Iberoamérica. Es una propuesta realizada en los 90 y hay un manual que fuera de Ollo y Frascati, que son los que usa toda la comunidad internacional y los organismos internacionales. En el caso se hizo lo que llama el Manual de Bogotá, que fue un intento de tener una visión latinoamericana, iberoamericana en realidad, porque lo hizo la Red Iberoamericana de Ciencia y Tecnología, lo que se llama RICIT, que participa en Latinoamérica y España y Portugal, y fue donde se inventó, digamos, esa estructura. Y si ustedes van a ver el manual que está colgado en la Manual de Bogotá de Ciencia y Tecnología, que está colgado en la web, van a ver que está desde el año 2001 y hay toda una fundamentación de por qué se hizo ese indicador. Pero ese indicador no es utilizado en los organismos internacionales, no lo usa la OCDE, por ejemplo, tampoco, y lleva a estas confusiones. Uruguay lo ha hecho, la ANI cuando empezó a relevar llevaba los dos, y hoy se está generando esta confusión donde empiezan a aparecer valores como esto presentado en junio ahora por el gobierno, que nos da que Uruguay tiene está llegando a la inversión pública en ACT de 0,89 del PIB para el año 23. Con lo cual, en el año 24
llegaría al 1%. O sea, que plantearse el 1% nos estamos planteando no una utopía ni un paradigma, sino algo que ya es viejo porque estaría siendo logrado en este presente año. Así que hay que usar el I+D como elemento. Otro aspecto que yo incorporaría, que me parece que mejoraría clarificaría la situación en torno a las inversiones, es considerar lo que lo que algunos venimos llamando el núcleo científico-tecnológico. Es decir, ¿cuáles son las instituciones que producen más del 90% de la investigación y desarrollo tecnológico en el Uruguay? Y son 8 o 9. O sea, está INEA, está la universidad, está el INEA, está el LATU, está el Instituto Pasteur, está el IPSE, está el PDCIVA, y podemos agregar el CUDIN, está la UTEC, y me puedo olvidar de alguna, y que son todas que producen conocimiento y que investigan, y donde están presentes la mayor parte, del 90 y pico % de los investigadores del país. Y además está la ANI, que es la única que es promotora de investigación, y que sus fondos, que si bien en la globalidad de los fondos públicos no es más del 15 o 20% del total de los fondos públicos, son los que apalancan la actividad de todo ese conjunto o de gran parte de ese conjunto de estructuras. Entonces, cuando se hace la explicación, uno toma y analiza el I+D de la estructura de los núcleos científico-tecnológicos, vamos a ver que tiene un estancamiento constante, o si sus incrementos son muy pequeños, y en ese caso es muy difícil manipular los datos, porque las instituciones tienen claros, el IPSE no puede pasar de un día para otro de tener un presupuesto de 7, 8 millones a tener 25 millones. O sea, no. En cambio, nos pasa situaciones como esta, donde el Ceibal, por un criterio distinto de hacer la cuenta, durante 11 años de su vida, nos informó que tenía 3 o 4 o 5 millones de inversión, y de un día para otro pasó a tener 70. En algo bastante difícil de entender, cuando la gerenta del Ceibal es la misma persona, y la gerenta de la ANI encargada del relevamiento durante estos 11 años es la misma persona. Durante 11 años el relevamiento fue erróneo, porque a partir de ahora, según la Contraloría General de la Nación, se valora de otra forma. Entonces, en el núcleo científico-tecnológico no nos va a ocurrir cosas como que la UTE informe un año que invierte 8 millones, como informa todos los años, más o menos, a este año informar que tiene 80 millones. O lo del Ceibal, u otros ejemplos que podemos tomar de otras instituciones que su participación en las actividades de investigación y desarrollo es bastante marginal en el contexto total. Lo último que quería decir es en torno a elementos de financiación, es que lo que votó es el proceso del Uruguay Innovation Hub. Lo que votó el Parlamento fue de 10 millones de dólares anuales para el año 23, el año 24 y el año 25, para un programa con las características un poco que hizo referencia Canetti. Después, un decreto de a mediados del año 23 inventa el Uruguay Innovation Hub, porque en la ley, en la rendición de cuentas no está incluido ni siquiera el término. Y como decía Gonzalo, el informe de la auditoría, que yo pedí porque no estaba colgado y me lo pasaron, o sea, inmediatamente me lo pasaron y ahí lo colgaron, dice dos cosas. Una, que de esos 10 millones solamente le transfirió el MEF a la ANI en el año 2023 1 millón y poquito. Y la ANI ejecutó, adjudicando al Uruguay Innovation Hub, $250.000. Y como no lo transfirió el MEF a la ANI, es como dice Canetti,
ese dinero quedó en rentas generales, porque si lo hubiera transferido más allá que no lo hubiera ejecutado la ANI, lo tendría la ANI en sus cuentas porque es una institución de derecho privado y se mantiene en su cuenta. Al no haber sido transferido, o sea, los 9 millones se los ahorró el MEF y se los llevó a rentas generales en la globalidad. Eso para dar información en torno a esto. Nada más. Bueno, bien, gracias. Un comentario nomás digo sobre lo de 2023, que todavía, digamos, no tenemos los datos de inversión en I+D 2023, solamente tenemos ese informe de contaduría. Lo que uno puede empezar, hace, digamos, que generalmente lleva más trabajo, pero yo lo estuve haciendo, es en ese anexo de la rendición de cuentas entrarle al informe que hace cada institución de en qué va cada una de estas cosas. O sea, en qué tipo de rubros va. Y ahí se distinguen, por ejemplo, en el caso de UTE o en el caso de Intendencia, si va a gestión y apoyo a la actividad de ciencia y tecnología o servicios científicos y técnicos, que no está dentro de lo que es inversión en I+D, pero hay otro ítem que, por ejemplo, en el caso de UTE es desarrollo experimental o tecnológico, o en el caso de la Intendencia de Montevideo es en investigación básica, que sí va a I+D. Y esos son lo que yo digo que si uno empieza a sumar esos numeritos, podría llevar hasta otro aumento de capaz que del orden del 0,1% en el gasto público. Lo que dice Edgardo, y es muy real, y yo lo intenté reflejar en los gráficos, es que si uno separa entre el núcleo de instituciones o sectores de uso más intensivo de investigación y desarrollo frente a los otros, en lo que hace al núcleo, a los sectores más intensivos, no hay cambios, pero sí habría cambios en esta otra parte. Acá, digamos, lo que tenemos que tener claro es que toda esta información tiene dos tipos de uso, digamos, dos o más, pero por lo menos dos. Uno es el nuestro y aquellos que están interesados en utilizar esta información para el desarrollo de políticas y para ver, digamos, cómo está comportándose el sector, en qué lugares hay que invertir más, etcétera, etcétera. Y el otro es el uso político que se le puede dar a toda esta información. Entonces, ahí sin duda hay el conflicto, porque, por ejemplo, si uno empieza a analizar los programas de los partidos políticos, algunos hacían referencia a ACT, ¿ah? Y que estábamos en el 0,9 o 0,89% del PBI en ACT, ¿ah? Porque había un interés de uso político de esa información. Entonces, hay que tener claro, digamos, esos posibles usos de toda esta información, que puede ser para el desarrollo político, pero también para promover algunas ideas, digamos. Bueno, no sé si hay algún comentario más. No veo manos levantadas, porque la de Edgardo la bajamos. No, yo solamente quería decir una cosita muy corta, es que me parece que entonces nuestra tarea ahora desde, capaz que desde Investiga, ya que hicimos todo este trabajo, porque me pregunto qué piensan los políticos con respecto a esto, o si lo tienen claro o no, o nuestra tarea va a ser militar, digamos, para dejar claros los puntos de qué es qué. ¿No? Lo que no se entrevere la investigación y desarrollo con el ACT y que algunos, no sé, que de verdad piensen que estamos aumentando ¿no? la inversión en investigación realmente. Entonces, no sé, digo, creo bueno, que empezamos con esta tarea en hacer estos análisis así profundos, pero ahora como que los tenemos que sacar para afuera y, y poner esta discusión con todos los sectores políticos, ¿no? Porque me imagino que, no sé si quiera Ceci de verdad, algunos lo tendrán claro, pero capaz que la mayoría no. Sí.
Y sin duda ahí hay una, una tarea para hacer, digamos. En las entrevistas que hemos tenido con los diferentes sectores hemos tratado de dejar este tipo de cosas claras, o sea que los números no han tenido cambios sustanciales en los últimos años. O sea, a ver, y el hecho de que esta inversión en empresarial sea concentrada en 2 empresas también es algo que tenemos que manejarlo. En ese sentido, y lo que nos queda un poco por saber bien es realmente en qué consiste esa inversión. Pero eso es un poco más difícil digo, sería para gente que está en el sector. Algunos de las reuniones que hemos tenido, por ejemplo, en algunas de ellas, de gente que conoce más el sector, nos decía que tampoco visualizan que haya habido esa inversión a nivel de estas empresas. ¿Y han tenido entrevistas con las empresas, por ejemplo, con Globant o con...? No hemos tenido. No. Porque eso de repente es un camino a Sí, explorar, puede ser. ¿no? Ujú. De repente tener una reunión con algunas empresas o con la Cámara, con la CUTI. Ujú. O Sí, sea, ahí lo que, a ver, digo, creo que lo que pasa ahí mm, es que podemos tener diferentes percepciones de lo que es hacer investigación e innovación o investigación y bueno, pero es desarrollo. parte ¿Ah? Eh, del diálogo porque, que digamos, está bueno hacer, ¿no? ¿ah? Mm. Podemos tener, digo, diferentes visiones de lo que es hacer investigación y desarrollo. Creo que hay un problema también de lenguaje. Claro, sí, sí, sí. Sí, pero me parece que también puede ser un ámbito en el cual trabajar para justamente, ¿no? Compartir nuestra Sí, sí, visión y nuestra concepción. sí. Digo, no, Mm. no dudamos que estas empresas han tenido un crecimiento importante y uno lo ve en la cantidad de nuevas contrataciones, en el aumento de- de la plantilla de gente, sí, en los edificios que hay por ahí, pero Claro, pero eso es un crecimiento económico, pero no es claro, por eso digo, o sea, investigación, o sea, no es I+D, o sea, no. ahí creo que está un poco Claro, la discusión. claro, claro. Bueno, Bueno, estamos cumpliendo más o menos las 2 horas no, hora y media, perdón, de reunión. No sé si hay algún comentario más. Si no, podemos ir cerrando y bueno, compartiremos luego la presentación y con los ajustes que voy a hacer y la grabación. Muchas gracias, Gonzalo. Muchas gracias. Chao, gracias. Bueno, nos vemos. gracias, Chao. gracias. Gracias. Chao, gracias.